Muy buenas camaradas del páramo, espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Hace un par de videos vimos cómo ha evolucionado el juego del DayR Survival a través de estos años, teniendo un progreso significativo en las mecánicas de exploración, creación, combate y claramente el apartado de arte e historia. Si te has quedado con ganas de ver más sobre estos temas que tuvieron lugar en versiones pasadas, te invito a que te pongas cómodo, saques unas papitas y algo de tomar, porque a continuación les traeré más recuerdos y nostalgia de sucesos pasados que han dado paso a un juego muy querido en varios puntos del mundo. Si el video es de tu agrado, por favor no olviden dejar su like, un comentario o compartirlo con un amigo, eso ayudaría bastante al canal y al contenido. Mientras vamos cerrando el evento de Navidad y esperamos novedades del próximo, estaremos tocando detalles y curiosidades del juego. En esta ocasión viajaremos en el tiempo para ver cómo carajos eran las misiones principales y qué se ha transformado y perdido de ellas durante este periodo de cambio. Así que subámonos a la maquinita del tiempo y acompáñenme en este viaje que seguramente despertará fuertes emociones en ti. Esto es puro monte, chicos. El mapa y las texturas de absolutamente todo es súper arcaico, pero es parte de la esencia de un juego que aborda una temática post-apocalíptica, obviamente. En esta versión, la misión de la Dresina no existe y en las afueras de Murmansk, o bueno, más bien el recorrido para seguir la misión principal, se podía encontrar una mina en la que podríamos conseguir el pico como arma cuerpo a cuerpo. Las misiones principales tienen por nombre la búsqueda de la verdad y asuntos de familia, pero ojo chicos, porque su contenido no es el mismo al que conocemos en nuestra línea de tiempo. Y el rompehielos de Belomorsk, el cual es otra misión por aparte, será un gran ejemplo de este cambio. Como lo estamos viendo en pantalla, el barco cuenta con puntos de interés a los que podemos acceder de forma manual para poder concluir la historia del rompehielos sepulcral. Y aquí, en este punto, se podía recibir la estatuilla que otorgaba bonificación de luteo. Un objeto similar a este es el trofeo de la bomba, una recompensa de una misión que nos deja locos por su contexto. Al llegar a Moscú hallaremos un mapa táctico de un supuesto silo misilístico activo cerca de dicha ciudad. Si vamos hasta allí y nos adentramos en una universidad en la cual se podrá encontrar un libro de ingeniería que dota de conocimiento a nuestro personaje, esto le dará la oportunidad de lanzar un misil sin saber a dónde va a caer, simplemente lo hace por gusto y un sentido de venganza. Y no solo eso, sino que hay otro en Yabarovsk. Esto nos da a entender de que la mente del personaje está un poquito como que... ojito, como que trastornada. La búsqueda de la verdad se centrará en hallar a la enfermera Svetlana en varias ciudades y puntos de interés del mapa, una tarea que aunque suene fácil, es un poco prolongada debido a que será toda una travesía de recolección de pistas para poder dar con su ubicación. En esta versión no hay que ir hasta Leningrado, no existe la petición de la madre, la dacha de Gravilov y Varia y su pregunta del tamaño de los cartuchos del personaje y tampoco el matadero. No obstante, Svetlana conserva parte de su historia, es decir, parece ser que estuvo cautiva por un grupo de bandidos pero logró escapar con ayuda del guión. No hasta el asentamiento de Tver como lo conocemos nosotros en nuestra línea de tiempo, sino que llega hasta Magnitogorsk con ayuda del líder del asentamiento Igor. Dato curioso de la historia, esta comunidad estaba asentada en Orenburgo, pero decidieron partir tras ver cómo las amenazas de la radiación tomaban cada vez más fuerza. No solo fue por asuntos de bandidos o errantes que quisieron asediar contra el campamento, sino por un problema mayor, las abejas mutantes.
Una frontera natural le otorgaría una mejor defensa a esta comunidad, así que tomaron sus pertenencias, montaron sus vehículos y viajaron a través de las montañas para asentar su sociedad utópica en las cercanías de la ciudad del hierro y el acero, Magnitogorsk. Al hacer contacto con Svetlana, nuestro personaje se desborda de felicidad y le comenta que ha seguido sus pistas desde hace mucho tiempo. También resalta que por poco pierde la esperanza de encontrar personas, dándonos a entender que los locos y bandidos que ha encontrado en su camino no son nada más ni nada menos que bestias. La búsqueda de la verdad concluye aquí. No se habla sobre el origen del virus ni cómo fue que inició la catástrofe nuclear. En nuestra línea temporal sabemos que el responsable del virus fue el padre de Svetlana, quien con ayuda de la CIA crearon un arma nuclear que fue liberada en varios puntos de Europa. Esta catástrofe escaló rápidamente a una pandemia que comprometió comunidades enteras. De manera paralela, ambas naciones decidieron erradicar el problema de raíz y en sentido loco e irracional, desplegaron sus armamentos misilísticos para convertir el planeta en un páramo completamente desértico. Y así crear un nuevo mundo, regido por el caos, la radiación, la ley del más fuerte y las abominaciones. El acceso a los campamentos de supervivientes y las misiones secundarias e interacción con bots hay que hacerlo de manera manual. Es decir, movernos por todo el lugar para poder llegar hasta el punto de interés y hablar con ellos. La misión de asuntos de familia sí se las quedo debiendo, chicos, porque la verdad sí está muy lejos y tendría que indagar muy bien en las wikis, en las redes y demás para poder sustraer información relevante para poder traérselas en un video. En síntesis, nuestro personaje despierta a Nickel sin saber absolutamente nada, o sea, lo normal como tenemos actualmente. En el camino irá encontrando pistas que medianamente lo pondrán en contexto con la catástrofe en la que está viviendo, encontrando enemigos de toda clase. El hombre es muy persistente y halla fuerza de voluntad para continuar en este páramo desértico tras recordar que tiene una familia, la cual se halla al otro extremo del mapa, para ser más exactos en Vladivostok, ciudad fronteriza entre China y Corea del Norte. En esta línea temporal, el final del juego creo que no es tan trágico y deprimente como lo es en versiones más recientes. Y la búsqueda de la verdad, bueno, es toda una tarea de exploración e indagación que ponía en juego el sentido de supervivencia, autopreservación y suerte del jugador. Pero eso sí, la historia es bastante diferente a lo que tenemos hoy en día, pues los relatos nos narran sucesos y escenarios en donde los bandidos, las bestias y los pocos que quedan con vida luchan entre sí por los recursos, por el poder y los territorios. Y ni hablar del sistema de combate, que por más que tuvieras un 90% de éxito podías incluso fallar y salir muy mal herido de una pelea, dejándote con lesiones que tardarían semanas o incluso meses en sanar. Y si te gustó este contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte para poder traerles muchos más. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo, me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal, también a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.